del año 2021, cuando nos reunimos un grupo de veteranos que representaban algunas asociaciones para ayudar en esa época en la contienda electoral que se preparaba para el año 22 en el mes de marzo de las legislativas, con la intención de llegar al Congreso y a la Cámara de Miembros del Senado y la Cámara de varios veteranos. Desde esa época se ha ido construyendo y constituyendo una mesa de trabajo que hoy representa a más de 80 organizaciones en una mesa de coordinación que se llama Fuerza Púrpura. Y de esa mesa púrpura surge en el año 2025 una nueva organización y un propósito que surge de esa misma, del mismo seno de la Fuerza Púrpura, que es la Confederación, Confecore. Hoy, en nombre de la Fuerza Púrpura y la Confederación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares y de los pensionados veteranos, Confecore, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de participación y construcción democrática. La iniciativa que hoy nos convoca, impulsada en conjunto con la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura y Confecore, nace del compromiso genuino y profundo que tenemos de visibilizar a los líderes que desde la Reserva, los veteranos y pensionados de la Fuerza Pública, hoy le apuestan al fortalecimiento institucional del país desde el Congreso de la República. Estos espacios son una muestra clara de que nuestra comunidad no solo defiende la patria desde las armas, sino que también, una vez en el retiro, está preparada para hacerlo desde las ideas, desde el servicio público y la representación política con sentido de nación. Agradecemos a cada uno de los candidatos que hoy nos acompañan por asumir este reto con compromiso, con responsabilidad, con deseo de participar en esta contienda, pero de hablar también con los veteranos y la familia de la fuerza pública. A todos, gracias por asistir, a los 4 candidatos que hoy vamos a presentar a continuación y a todos los integrantes de la fuerza pública, veteranos, pensionados, retirados, víctimas de la fuerza pública durante el conflicto que asisten a este espacio y a los amigos de la institución y familias que hoy también nos acompañan. Igualmente, informarles a todos que este ejercicio que empezamos hoy tiene la intención, como lo hemos dicho, de visibilizar a nuestros candidatos y también conocer sus propuestas, sus ideas, sus intenciones, para que los que asistan puedan conocer de primera mano cuál es el propósito de llegar al seno de la democracia que representa el Congreso de la República en momentos complejos y difíciles para la patria y donde se requiere un Congreso fuerte, sólido, robusto, que acompañe una gestión del próximo gobierno de la República. Gracias a todos los candidatos que hoy de la fuerza pública se han lanzado en esta intención. Sumamos 70 candidatos de la fuerza pública, veteranos, retirados, víctimas de la fuerza del conflicto, quienes hoy tienen intención de llegar al Congreso de la República. Los mayores éxitos para cada uno de ellos y por supuesto nos emociona ver un buen número de nuestra familia con la intención de llegar al Congreso. Sin embargo, también decirles a ustedes que este ejercicio que empezamos hoy va a estar durante el mes de febrero, los días martes y jueves, donde traeremos cada uno de los que aspiran al Senado de la República con el fin de que en esos espacios podamos conocer cada una de las opciones. Hoy tenemos 4 invitados, a ellos nuestra gratitud y quiere presentarles a las 2 personas que van a estar al frente de este ejercicio durante esta sesión. Como moderador tendremos al técnico jefe Ernesto Muñoz y como la persona que nos va a conducir en el espacio de preguntas, ayudar a organizar la intervención del auditorio que hoy nos acompaña, al coronel retirado Juan Carlos Gómez. A ellos también nuestra bienvenida y a todas las personas que integran la Fuerza Púrpura y nuestra confederación por apuntarle a esta intención como con responsabilidad, entendiendo
que nuestro trabajo gremial también es ayudar a construir ese brazo sociopolítico de nuestra reserva, veteranos, pensionados de la fuerza pública. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Juan Carlos. Por favor, Ernesto, quisiéramos que usted ahora nos presentara nuestros invitados para el día de hoy. Muchas gracias, mi general, para nuestros amigos invitados. Hoy, pues, un agradecimiento por su presencia, disponer de algunos tiempos, algunos minutos para podernos presentar sus diferentes manifestaciones. Y antes de presentarlos, quisiera darle paso para que mi coronel Juan Carlos Gómez nos ilustre sobre las reglas de juego y ahí ya entraremos con la presentación de cada uno de ustedes. Mi coronel Gómez, siga, por favor. Mi jefe, mi general, a todos los presentes, señores candidatos y todos los que están aquí. Un cordial saludo. Dentro de las reglas del encuentro que vamos a tener en este espacio de visibilización de los candidatos y de conocer sus propuestas, recalcar que es un espacio de diálogo respetuoso, donde se exige y se espera un trato digno entre todos los participantes. No se permite ni respetemos el espacio para no hacer interrupciones, ni agresiones, ni el uso inadecuado del chat. El moderador podrá silenciar o retirar a quienes incumplan estas normas y cada candidato tendrá un tiempo igual para intervenir, el cual estará dispuesto por mi jefe Ernesto en cada una de las intervenciones. El respeto absoluto y todas las intervenciones deben ceñirse al tiempo establecido y a los ejes temáticos que se fueron definidos y a los cuales se les envió previamente. Hago y recalcamos, no es un debate, es un espacio de visibilización y de poder difundir las ideas de ustedes. Muchísimas gracias. Jefe Ernest. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, pues hoy contamos con la presencia de 4 candidatos de la Reserva Pública. Son en su orden, de acuerdo con la gráfica que se envió en las manifestaciones de publicidad de este evento. El señor soldado Miguel Virgüez de la Armada Nacional, quien aspira al Senado de la República por el partido Mira. El señor Virgüez cuenta Perdón, en Ernesto, su oficial primero. Discúlpenme, gracias, muy amables. Señor suboficial primero, el, el, la letra, el tipo de letra del Word nos juega una mala pasada. Entonces, el señor suboficial primero, y discúlpeme, señor Virgüez, Miguel Virgüez de la Armada, quien aspira al Senado de la República por el partido Mira. El señor Virgüez cuenta con 18 años de servicio activo, ya hoy, por supuesto, retirado. Mi general, señor Mayor General Gonzalo Cárdenas Maecha, quien aspira al Senado de la República por el Partido Nuevo Liberalismo y quien cuenta en su hoja de vida con más de 30 años de servicio en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El señor soldado profesional Raúl Mus, quien aspira al Senado de la República por el Partido Centro Democrático y quien en el servicio activo estuvo durante 20 años en las filas del amado Ejército Nacional. Y el señor Mayor General Luis Mendieta Ovalle de la Policía Nacional, quien aspira al Senado de la República por el Partido Cambio Radical, quien ostentó el uniforme durante 39 años de servicio. Sin más preámbulo, entonces en este momento quisiera, por favor, para todos y en su orden, iniciar con el señor suboficial primero Miguel Virgüez, que nos cuente el por qué desea llegar al Congreso y cuál, en el marco de su propuesta, constituye su proyecto bandera. Señor Virgüez, regálenos, por favor, sus apreciaciones durante 3 minutos, si es tan amable. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Manuel Virgüez, suboficial primero de la Armada Nacional. También soy mayor de la Reserva de la Policía Nacional. Ya aspiro por quinta vez al Senado de la República. Cuento con vasta experiencia. Soy actualmente el vicepresidente de la Comisión Segunda del Senado.
Y quiero continuar porque quiero seguir demostrando que desde nuestro partido político, mira, la política se hace con transparencia, con honestidad. Soy el único senador que hace 8 meses se sometió a la prueba del polígrafo de 30 senadores de todos los partidos políticos y ninguno la hizo, solamente quien les habla, honrando así el nombre de nuestra institución, la Armada Nacional, la Policía y en general la Fuerza Pública. Todos nuestros miembros, allí también los representé en esa prueba del polígrafo, demostrando que estamos allí para servirle a la comunidad. Además, no soy el único que he trabajado por la fuerza pública, lo ha hecho todo mi partido. Soy actualmente el presidente del partido político Mira. Tenemos 8 diputados, tenemos 87 concejales, tenemos 170 ediles, 140 consejos de juventud. Trabajamos verticalmente en bancada, es decir, una ley, un tema que saquemos desde el Senado, lo sacamos a nivel nacional. Mi defensa y mi lucha que logré desde 2006, como tarea que me propuse, fue el aumento de la bonificación de los soldados que prestan el servicio militar. Fue una tarea ardua, programada, fue proyectada en el tiempo. Hay que trabajar estratégicamente con todos los senadores y con el gobierno nacional. No solamente es importante tener una propuesta buena para la fuerza pública, sino saber trabajarla. Ya tengo la experiencia y por primera vez este año ya nuestros soldados y policías auxiliares van a recibir un salario completo. Tengo el récord de esta tarea y yo me siento orgulloso de poder cumplirle al país en esta tarea. Y por supuesto, en los temas que se vienen con respecto a las diferentes temáticas que tenemos los retirados, veteranos, miembros activos, también familiares, temas de salud, Señor temas Virgües, de, 20 segundos. temas de salud, bienestar y vivienda fiscal y liberación salarial. Tengo la propuesta a través de una reforma constitucional que busca reformar las regalías, que ya hemos intentado, necesitamos es más senadores que apoyen la fuerza pública. Muchas gracias, señor suboficial primero Virgües, muy amable por su presentación, muy puntual usted, muchísimas gracias por ello. Continuamos con mi general Gonzalo Cárdenas Maecha. Mi general, el auditorio es suyo, por favor, durante 3 minutos, cuéntenos, por favor. Gracias Ernesto y Juan, un saludo especial a mi general León, pero un saludo también especial a los panelistas que me acompañan el día de hoy, senador Manuel Virgües y coequipero en la coalición Ahora Colombia. Un saludo especial al senador, gran persona, gran patriota que ha estado luchando. A mi soldado Muse también un saludo especial. Yo soy el mayor general Gonzalo Cárdenas Maecha, un soldado más de la patria. 38 años al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana, con múltiples oportunidades de servicio. En las diferentes unidades aéreas me especialicé particularmente, a pesar de ser un oficial de vuelo, me especialicé en los temas logísticos y en los temas administrativos y finalmente en planeación estratégica. Rápidamente trabajé como mi último cargo fue jefe de planeación de las fuerzas militares, donde planeé para 500.000 hombres y cerramos el proceso de la FARC con las zonas veredales de tránsito a la normalidad. También fui jefe de planeación de la Fuerza Aérea, donde respondí, bajo el comando de mi general León, respondí por la planeación y mantenimiento de más de 380 aeronaves, alcanzando los mejores índices de mantenimiento en esa época. También fui comandante del Comando Aéreo de Mantenimiento. Y allí muchas otras oportunidades en lo que fue la lucha contra el narcotráfico, velar que no se prestara el servicio del espacio aéreo a este flagelo que nos castiga tanto. Hoy realmente estoy aquí sumando la parte militar y la parte administrativa. Administrativa, pues salgo del servicio activo en el 2018 y me incorporo directamente a la Aeronáutica Civil por un lapso de 4 años, donde me desempeñé como secretario técnico y respondí por la operación y mantenimiento y funcionamiento
de los 68 aeropuertos a nivel nacional, los 48 que administra la aeronáutica y las 16 concesiones. Un trabajo absolutamente importante y un trabajo que me permitió conocer el país no solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista administrativo y de conectividad. Y hoy día, mire, creo que con esta oportunidad y con esta experiencia que tengo, estoy buscando llegar al Senado de la República, apoyar todas y cada una de las necesidades que tienen nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública, los veteranos, los pensionados, las víctimas de este conflicto armado, las viudas, sus familias, porque es que realmente somos una población muy grande. Y yo siendo un soldado más, me empeño para que llegar al Senado de la República y poder presentar los proyectos de ley que permitan velar por la 20 seguridad. segundos, mi general. Gracias, Ernesto. Velar por la seguridad de todos y cada uno de los colombianos, pero particularmente por nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública. Mi proyecto está centrado en tres ejes fundamentales: la seguridad, la justicia y la oportunidad. Estos tres ejes nos tienen que dar una mejor condición para que los funcionarios y los miembros de la fuerza pública tengan el derecho a una vida digna y justa como todos los colombianos. Y estaré Muchas en el gracias, mi Senado de la general. República para apoyarlos con el Partido Nuevo Liberalismo número 57 en el tarjetón. Muchas gracias, mi general. Muy amable por su presentación. Continuamos con el señor soldado profesional Raúl Mus. Por favor, señor Mus, continúe con su presentación, si es tan amable. Bueno, simplemente admiración y respeto y gracias a Dios en las alturas. Raúl Muse, soldado profesional del retiro. eh, Llevo 14 años en el trabajo gremial desde que me retiré a través de una institución y siempre trabajando por el pueblo. Yo les soy sincero a todos, nunca esperé estar sentado en esta posición. Yo soy crítico de la política actual. Si hay alguien que la ha criticado y está pública, soy yo, porque yo soy de los que digo de que nosotros los soldados, hablando en todos los grados, no debemos llegar a hacer lo mismo que vienen haciendo los políticos tradicionales. Eso de prometer, prometer y prometer. Nosotros como soldados debemos llegar a cambiar verdaderamente si es que queremos acercar a esa población nacional que tanto nos quiere, pero verdaderamente con hechos. Y como yo siempre lo he dicho, aquí está Raúl Muse hoy, porque por azares de la vida el destino me puso aquí, pero aquí puede estar sentado cualquiera de los soldados. Es más, yo soy como la punta del iceberg en el centro democrático para empezar a abrir ese camino que a propósito es en equipo. Yo tengo un super equipo que es mixto: oficiales, suboficiales, soldados, policías, población civil y lógico, el dicho mío son los soldados. Entonces la concentración mía es en eso y la población civil. Por eso mi programa es cortico, yo lo tengo acá muy diseminado y es lo que estoy manejando a nivel nacional, porque hay que dejarle trabajo a los demás 199, perdón, 99 congresistas, ya que hay que trabajar ese en equipo. Y lo mío es de llegar al Senado con el Centro Democrático, es hacer bancada, porque es que uno solo allá no hace nada. Eso lo he vivido gremialmente y sé que en el Senado es lo mismo. Ya tuve la oportunidad de trabajar un año legislativamente y siempre lo digo, con los pies en la tierra. Hay que llegar a buscar, a hacer consenso y pues soy un soldado que ha estado a través de Profuerza Pública y sé que eso se puede hacer, pero ya no como invitado, sino haciendo parte de esa bancada que es la que apoya todos los proyectos. Y tomo las palabras de alguien que ya me antecedió. Los proyectos del proyecto que yo maneje, si es que hay que llevarlo, porque a muchos les gusta hablar de proyectos, aunque yo soy de los que critico que hace 20 años no sale un proyecto de impacto, ni para la población civil, mucho menos para los del retiro. Con lo mío que hay que trabajar, pues yo tengo otro pensamiento que ya lo vamos a tocar ahora, pero aquí está un soldado más que representa la base, nacido en el campo, 20 criado, segundos, señor Mus. que hoy está aquí. Entonces no tengo que estar disfrazándome ni llevando, simplemente un soldado más que trabaja en equipo, con todos los grados y con la población civil. Quedo atento, bendiciones a todos. Muchas gracias, señor Mus, muy amable por su presentación. Continuamos con mi general Luis Mendieta de la Policía Nacional. Mi general, el auditorio es suyo. Sí, muy buenas noches y muy amable a todos por estar presentes en esta
reunido en este conversatorio, saludar muy especialmente al señor general León, al honorable senador Manuel Virgües, al señor general Gonzalo Cárdenas y al soldado Raúl Munce, y por supuesto a todos nuestros amables escuchas en esta red. ¿Por qué llegar al Congreso de la República? Pues esa pregunta la tenemos desde hace más de 8 años, cuando por el proceso de paz del presidente Santos iniciamos nosotros a recolectar firmas para crear un movimiento político. ¿Y por qué? Porque no veíamos la representación de la fuerza pública, de las víctimas y especialmente las víctimas de la fuerza pública. Qué bueno que hoy haya más de 70 aspirantes de la fuerza pública al Congreso de la República. Si se votara y si nuestros seguidores en este momento contribuyeran a que muchas personas más depositen su voto a cualquiera de los candidatos de la fuerza pública, seguramente tendríamos en tiempos anteriores 5, 10 y de ser posible hacia el futuro 10 o 15 o 20 congresistas. ¿Y por qué es importante que haya una representación de la fuerza pública? Vemos cómo en el Congreso en este momento, y veámoslo desde el legislativo y también desde el ejecutivo, presidente de la República del M19, toda la estructura en este momento de muchos cargos importantes en manos del M19, honorables senadores y honorables representantes, 10 integrantes de la FARC, 16 integrantes de la Cámara de Representantes, allí dizque en representación de las víctimas cuando las FARC y los grupos armados organizados manipularon esas elecciones y ellos tienen esos 16 congresistas. Y ahora, en este tiempo nuevamente, están haciendo el trabajo en esas zonas afectadas por la violencia y que ellos controlan para nuevamente elegir esos otros 16 representantes a la Cámara, según ellos, en nombre de las víctimas, pero únicamente son en nombre de los victimarios, porque aquí los que han sido excluidos pues han sido los integrantes de la fuerza pública y las víctimas, y qué bueno que en este momento estén aquí presentes. Y desde ese tiempo, ¿qué hicimos nosotros? Por supuesto, ya las banderas, criticando todo el proceso de paz, buscando una representación en la JEP, en la Comisión de la Verdad, en esas otras entidades que se crearon, la UNP, la Agencia Nacional de Tierras, en las cuales hoy en General, día 10 segundos. en las cuales hoy en día incluso hay un integrante de la FARC, y son los que están distribuyendo tierras en todo el país. Entonces, nuestra propuesta para llegar al Congreso de la República, pues obviamente es buscar esa representación de víctimas de la fuerza pública, pero sobre todo trabajar en los temas nacionales, seguridad, corrupción, reforma a la JEP y la defensa de los derechos de los integrantes de la fuerza pública y la familia. Muchas gracias, mi general. Muy amable por por sus planteamientos, por sus palabras. Bueno, creo que ya habiéndonos presentado, nosotros desde la Reserva de la Fuerza Pública, y es un tema muy conocido, por supuesto, por ustedes, tenemos algunas problemáticas y algunos asuntos muy particulares de nuestra comunidad. Y entonces nos vamos a centrar en dos temas fundamentales, dos temas puntuales. El primero tiene que ver con la seguridad jurídica y la dignidad del servicio, tema muy reclamado por nuestros soldados, nuestros suboficiales, nuestros oficiales, no solamente en el servicio activo, sino desde la reserva y por supuesto mucho más público desde la reserva. Y en este eje queremos conocer las propuestas frente a cualquiera de los siguientes temas. Los pueden abordar todos o pueden abordar alguno de ellos de manera puntual en el entendido que sabemos que tenemos algunas orientaciones muy puntuales sobre algunos aspectos específicos. Ya abordaremos el tema, si ustedes lo quieren, de las garantías al debido proceso, esto en el marco de la Justicia Especial para la Paz e inclusive también el fortalecimiento institucional desde la justicia penal militar. Otro tema que nos ha llevado a ver cuestionado o por lo menos debilitado los temas relacionados con la dignidad en el servicio son las diferentes azonadas y hechos violentos que se presentan en agresión contra los miembros de la fuerza pública y que de cierta manera, más que ser representados y muy vistos por los medios de comunicación, no encuentra uno unas manifestaciones mucho más contundentes como esperaríamos frente a los soldados y
los suboficiales y oficiales allá en el servicio, pues no es para nadie un secreto que en estos días estábamos hablando de una manifestación de un señor que es nombrado del doctor Petro, pero que hizo parte de alguna zonada en la cual un suboficial hiciera historia con sus lágrimas allá en el campo. Y finalmente el tema de la preservación del legado institucional como memoria histórica. 4 temas puntuales que tienen que ver con ese eje de seguridad jurídica y dignidad en el servicio. Quisieran que por favor nos comentaran durante 3 minutos, iniciando por el señor general Gonzalo Cárdenas Maecha, sobre sus apreciaciones sobre este eje y sobre estos temas puntuales para que desarrolle su texto y nos dé a conocer a la reserva sus apreciaciones al respecto. Por favor, mi general Gonzalo Cárdenas, tan amable. Mi general Cárdenas, creo que tiene cerrado el micrófono. Mi general Cárdenas, creo que tiene cerrado el micrófono, no lo ha podido oír. Ya, Perfecto, Ernesto, ya lo abrió. discúlpeme una falla técnica rápidamente, Ernesto, respecto a Sí, la seguridad señor. jurídica y dignidad del servicio. Mire que este es uno de los ejes que he tenido trazados en mi plan de acción al Senado de la República. La garantía del debido proceso. Yo creo que la JEP está jugando un papel muy importante, no solamente en la parte jurídica, sino en la moral de nuestros hombres. Esto ha venido pegándole muy duro a la gente del servicio activo. Nosotros sabemos, los que fuimos militares, que nos tocaron vivir unos escenarios complejos y creo que hasta que la justicia penal militar estuvo actuando, pero vinieron cambiándola de una medida y quitándole presión a la justicia penal militar. Y vemos hoy como cuando se llevan situaciones, cuando se llevan jueces de la justicia civil a la justicia penal militar, sin la experiencia en el concepto operacional. Aquí empezaron los errores. ¿Por qué? Porque los jueces de afuera no conocen lo que es un concepto operacional para la planeación de una operación militar. Entonces allí empezamos a tener unos baches muy delicados. Si bien es cierto, mire, ayer yo tenía la oportunidad de hablar con el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ibáñez, y le preguntaba al doctor Ibáñez hasta dónde la justicia está haciendo en la justicia transicional muy eficiente para mantener lo que es el debido proceso y mantener la democracia. Pues le cuento que los temas no son fáciles y claro, todos pensamos que es reestructurar la justicia penal, la justicia especial para la paz, pero eso tiene un proceso muy delicado porque esta es una sala autónoma. Esto hay que desmontarlo como lo montaron, lentamente pero bien desmontado, porque no es una justicia balanceada. Déjenme decirle que los hombres y mujeres de la fuerza pública están en un riesgo muy alto al caer en la justicia porque no es el debido proceso que se tiene en las demás salas de las cortes de los operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque hay una segunda instancia. Aquí no hay una segunda instancia. La Justicia Especial para la Paz se regula sola y ellos mismos se dan su reglamento y ellos mismos tienen las condiciones. Entonces, es una justicia que es delatoria, que en la medida en que la gente delata, pues van involucrando más al primer respondiente y al comandante. Entonces, eso tengo que ajustarlo, pero hay que ajustarlo desde el Congreso de la República y con sumo cuidado. Me quiero referir a las sazonadas y a los miembros de la fuerza pública. Es muy duro para uno que vistió el uniforme ver lo que sucede con los miembros de la fuerza pública en las diferentes áreas del país, en las áreas críticas. Yo sí velo y debo velar porque la sanción a quien toque a un miembro de la fuerza pública le caiga todo el peso de la ley. Pero no puede ser que nosotros, teniendo el monopolio de las armas, nos pasen cosas como las que nos están pasando en las áreas de operación. Eso no es concebible, eso no debe ser y eso debe ser aplicado a través de los operadores jurídicos en las diferentes áreas y en los diferentes niveles para que al soldado y al policía se le respete en su debido grado. Son las armas del Estado lo que tenemos. Y ahora digamos, Muchas mire, es gracias, que mi general. el último tema es la memoria histórica. Ernesto, déjeme decirle, el tema de la memoria histórica la hemos dejado que nos la cuenten. Y cuando dejamos de lado que la cuenten otros, está pasando como lo que pasó en el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia, miren el efecto político. Hoy los que participaron allí, tenemos un efecto político con un presidente que planeó la situación allí. Y nosotros los militares que lo defendimos, mi general Arias Cabrales, mi coronel Arias Vega, pues ¿dónde están? Están sub judice condenados a una situación
que fue crítica para el Estado, que nosotros defendimos la democracia y nos dieron la espalda en ese sentido. Yo creo que merecemos tener una mejor organización de los aparatos jurídicos, tanto del Estado como en la justicia penal militar. Hay que recobrar el valor de la justicia penal militar. A nosotros los militares los deben de jugar los militares y deben de tener un conocimiento probo y experto de cómo se desarrolla una operación militar, cuáles son los riesgos, cuáles son los daños Muchas colaterales, gracias, mi cómo se general. juega. Perdóneme, Ernesto. Muchas gracias, mi general. Infortunadamente el tiempo usted sabe que es Se me acabó el tiempo, lo impajaritable. único. Tenemos que reestructurar la justicia penal militar, fortalecerla y acabar la justicia especial para la paz, pero en sumo grado y con mucho cuidado porque es muy peligrosa cómo la vamos a desmontar. Pero hay que desmontarla muy bien desmontada desde el Congreso de la República. Muchas gracias, mi general. Muy rica su apreciación, muy rico su respuesta, sobre todo como es su característica, muy de planeación, muy estructurada. Eso nos lleva a que mi general se tomó 4 minutos y 15 segundos, por lo tanto, tratando de ser ecuánimes, estaremos hablando de 4 minutos en la respuesta de las otras personas, de los otros candidatos que nos acompañan. Cuénteme, mi soldado Raúl Mouse, por favor, ¿cuál sería su apreciación respecto del planteamiento hecho? Tiene 4 minutos, por favor. Raúl, creo que tienes apagado el micrófono. ¿Me Aprovecho escuchan ahí? para que, sí, Raúl, qué pena, mi jefe Ernesto. Estoy bien Aprovecho de volumen o para no. los participantes. Al final va a haber una tanda de preguntas, pero estas van a ser las que vayan generando en el chat para poderlas presentar o hacérselas a los candidatos. Mi soldado Raúl, siga por favor con la pregunta que le hizo mi jefe Ernesto. Gracias. Bueno, de acuerdo a lo que han planteado ahí, pues de todos modos, digamos que los que más hemos sufrido eso en volumen hemos sido los soldados. Y como esto empezó siendo claro, y me disculpan lo sincero que soy, por el problema de haber abandonado a nuestros soldados cuando empezaron todas las investigaciones, sobre todo de la JEP, que todos sabemos para qué fue hecho. Entonces aquí el problema no es hoy, es mañana, que los condenados y los que salen libres hoy, pues están condenando, para nadie un secreto, están buscando es cabezas. Hablamos de altos mandos. Los soldados han logrado salirse porque pues muchos le dijeron, o los 30 años de condena, o habla y dice que hubo un culpable que ordenaron y salen con 5 años. Eso ha pasado con muchos. Y muchas veces los soldados lo hicieron porque muchos soldados los dejaron allá solos. Solo se acordaron de ellos cuando empezó el problema y empezó a actuar la gente. Por lo tanto, todos sabemos que la gente tiene que desaparecer, pero eso no lo voy a hacer yo solo, lo vamos a hacer en equipo y teniendo en cuenta que el Ejecutivo debe estar del lado de nosotros, porque nosotros podemos tener un Congreso muy fuerte, pero si el presidente que vaya a estar en ese momento de turno no es partidario de nuestras ideas, pues eso no va a pasar. Entonces, por eso tenemos que jugar todos del mismo lado. Eso en cuanto a la gente. Yo soy muy carto, eso debe desaparecer. En cuanto a la seguridad jurídica, eso es lo que nosotros siempre venimos hablando y el miedo que hay en las áreas de operaciones por todos nuestros militares en todos sus grados. Es que hoy no se puede actuar. Usted actúa y tiene más personas vigilando que usted haga las cosas mal o sean mal ejecutadas para de una vez juzgarlos. Y como no tenemos ese respaldo de la justicia penal militar, pues ahí es donde estamos todos colgados de la brocha, como se dice. Entonces son cosas que hay que replantear. Y pues todos estamos de acuerdo en eso, porque ilógico sería que yo como soldado no dijera que voy a estar allá, pero siempre vuelvo y lo reitero. Esto tenemos que sacarlo siempre y cuando haya bancada, porque si estamos uno por aquí, el otro por allá y la mayoría es la izquierda como hasta ahora lo ha hecho, pues por eso que necesitamos que el pueblo colombiano esté en nuestra parte y los que estemos allá, pues cumplamos lo que estamos diciendo hoy, que es afrontar ese nicho de defender a nuestras instituciones. Y como todos somos veteranos, pues el primer tema es la veteranía colombiana sin diferencia de grados. Ese sería el punto que tendría para tocar
Y aparte que me queda otro que se me pasa ahí, mi coronel. No. Ujú. El tema, estás bien enfocado y la dignidad del servicio. Ese es el otro tema, Raúl. Perdón que no lo escucho ahí, se me fue el audio. Mi coronel Gómez le Sigue. hablaba de la dignidad del servicio, es el eje temático y allí estamos hablando de la posición frente a las sazonadas y las agresiones a los soldados allá en el Ah, campo, en el terreno. ni se diga, Raúl Muse, a mí me tocó los paros cocaleros. Los paros cocaleros, Caquetá, Putumayo, Bichada, en nuestros tiempos. Pero es muy simple. Si no hay respaldo jurídico, no nos podemos defender. En esos tiempos no pasó. No pasó porque teníamos un respaldo tanto del Ministerio de Defensa como de la Presidencia. Por eso es que hoy yo no culpo a la gente que está allá. Creo que si nosotros estuviéramos en esa situación, nos hubiéramos embalado, como se dice vulgarmente, porque era otro carácter, otro tipo de ejército, otro entrenamiento. Los que estamos hoy acá no estamos preparados para lo que está viviendo hoy, porque no hay respaldo de la institucionalidad, tanto del gobierno, para uno pararse en la raya como era. Cuando respetaban al ejército y a la policía, eso no pasaba. Entonces, nuestra fuerza necesita de ese apoyo gubernamental. Mientras no lo haya, no podemos hacer nada. Muchas gracias, señor soldado profesional Raúl Mus. Muy amable por sus apreciaciones. Lo siento que lo expresa muy desde el sentimiento y de haber vivido la experiencia. Muchísimas gracias. Muy claro usted en sus apreciaciones. Mi general Mendieta, por favor, cuéntanos su apreciación frente a este eje temático en esta sesión de visibilización. Mi general Mendieta creo que tiene apagado el micrófono. En Ya. primer lugar, la seguridad jurídica. Y desde el mismo proceso de paz y allí en el famoso Fast Track, y así como nos montaron ese proceso de paz, yo creo que también se puede montar todo esto. Pues sí, va a ser largo, pero yo creo que los abogados seguramente tendrán que asesorar, y especialmente los de la fuerza pública y quienes han estado defendiendo a los que hasta este momento han estado encartados con diferentes procesos allí, especialmente en la JEP. Y en ese momento nosotros lo advertíamos, que no debíamos permitir que la JEP juzgara a los integrantes de la fuerza pública. Y allí nace todo, porque incluso con Ervin Hoyos allí estuvimos presentes buscando que a la Federación de Víctimas se le diera la posibilidad de participar en lo que era la elección de los magistrados. Sin embargo, allí nombraron una comisión que ustedes muy bien lo saben, donde estaban una cantidad de izquierdistas y por supuesto, pues allí podemos decir que se montó una izquierda en la JEP. Y allí eso esperábamos, que los procesos únicamente fueran en contra de los integrantes de la fuerza pública y hasta este momento así va. ¿Y qué pasa con los que cometieron esos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad? Pues indulto, amnistía y ahora unas sanciones propias. Y en esto me voy a detener un poquito. Y es que en estas sanciones propias, ellos mismos, los integrantes de la FARC, porque aquí la JEP está haciendo una especie de notariado, de validadores de lo que se les antoja a las FARC. Y allí entonces ellos manifestaron que iban a trabajar uno de los temas que ustedes ya lo mencionaron, que es memoria histórica. También hablaron del desminado del medio ambiente y la búsqueda de personas desaparecidas. Y son los 4 ejes centrales donde los 7 cabecillas allí de esa agrupación criminal pues van a tener únicamente es un presupuesto y van a tener la posibilidad de burocracia para direccionar los contratos. Ya lo hemos percibido y ha salido en los medios de comunicación que se habla que ya hay una destinación de 20.000 millones de pesos. Y en su momento, la misma JEP con los de la FARC estaban pidiendo 120.000 millones de pesos. Entonces, hagan ustedes la cuenta, 120.000 millones de pesos para que los integrantes de la FARC manejen ese presupuesto a su antojo para cumplir esas sanciones propias. Vea el exabrupto jurídico. Mientras, los integrantes de la fuerza pública, como ha sucedido, están siendo condenados a 20 años. Y en su momento, ¿qué planteábamos? Que la justicia penal militar se debería robustecer y era la que debería juzgar a los integrantes de la fuerza pública.
Y por eso son importantes los proyectos de ley allí nuevamente para que, por medio de esta justicia penal militar, se le den garantías jurídicas a los integrantes de la fuerza pública cuando hacen sus respectivos procedimientos. Sin eso, pues vamos a quedar también en un limbo impresionante. El otro punto que plantea es el de las azonadas. Aquí lo que falta es más fiscalía, más jueces, para que los integrantes de la fuerza pública, una vez retenidos, capturados, los propiciadores de esas azonadas, pues sean sancionados. Pero aquí, infortunadamente, vemos cómo desde el mismo gobierno a quienes atentan contra la fuerza pública y contra la población civil y que son jefes de las diferentes organizaciones criminales y bandas organizadas, pues se les concede el título de gestores de paz. Eso no puede ser posible. Y por último, viene lo de la memoria histórica. Y ya aquí lo mencioné. No es posible que los integrantes del secretariado de la FARC ahora vayan a contar la memoria histórica financiada con el presupuesto y dinero de los contribuyentes colombianos en esos 120.000 millones de pesos que le van a dar a ellos, mientras que nosotros vamos a estar por fuera de esa posibilidad. Muchas gracias, mi general. Muy amable, muy puntual usted en su respuesta y en el uso de su tiempo. Muy amable, muchas gracias por ello. Continuamos, por favor, con el señor suboficial primero, Miguel Virgües. El señor Virgües, cuéntenos sus apreciaciones al respecto, por favor. Gracias, Ernesto. Manuel es mi nombre. Gracias. Discúlpeme, tengo un lapsus linguis ahí y Bueno, sí, excúseme por ello. entonces, aquí hay varios temas que hay que tocar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros aspirantes al Senado, pero lo primero que hay que llegar a hacer al Congreso es formar una bancada grande, multipartidaria, para una reforma integral a la justicia. No solamente afecte a la jurisdicción militar, sino también a la jurisdicción ordinaria. Y en eso, pues, hay que presentar algunas propuestas para modificar el Código Penal actual, etcétera. Hay que socializar. Yo fui ponente de la ley 1698 del año 2013 que creó el Fondo de Defensa Técnica. Y en esto yo creo que este gobierno recortó sustancialmente este fondo, quitándole presupuesto, y eso debilitó, eso hace parte de la estrategia que todos sabemos del debilitamiento de nuestra fuerza pública. Y este fondo permite asistencia gratuita a los miembros activos y retirados para temas de justicia penal ordinaria, para justicia penal militar, disciplinaria e inclusive la JEP. Y ahí hay que hacer una socialización, hay que hacer control político, hay que decirle al comandante de la Fuerza Militar, al ministro de Defensa, qué ha pasado con esa plata, qué ha pasado con esos recursos, por qué no se ha socializado. Es un tema que no lo conocemos muy bien y por eso se ha debilitado. Frente a la justicia penal militar, yo trabajé varios años en la justicia penal militar. Yo sí soy de la línea que necesitamos tener una justicia penal militar independiente, como la de Estados Unidos, que ingresen nuestros jóvenes a las escuelas de formación y una vez obtengan su título como suboficiales en la parte técnica o como oficiales, se derive de manera independiente una justicia penal autónoma, que no tenga subordinación del mando. Ahí hay muchos errores, se cometen muchas injusticias y lamentablemente suboficiales y soldados terminan siendo procesados injustamente porque no hay una independencia, no hay una imparcialidad, porque prima el grado antes de la justicia. Ahí hay que hacer reformas. Frente a la JEP hay que crear una comisión de revisión, como lo dijo allá General Cárdenas, hay que nivelar. En este momento pues están recibiendo mucho más beneficios los miembros de las FARC y los grupos al margen, y nuestros miembros de la institución están debilitados. Y precisamente también están debilitados porque no tienen esa asesoría del Fondo de Defensa Técnica. Eso no se ha socializado. No sé por qué y qué hay detrás de eso. Frente a las azonadas, en esa reforma integral a la justicia que dije, hay que reformar el 469, que es el Código Penal actual, para crear unas circunstancias de agravación punitiva cuando hay ataques contra nuestros miembros de la fuerza pública, esos secuestros express que hacen allí y las lesiones que cometen contra nuestros miembros de la institución. Pero también si se hace uso de armas impropias y también si hay daños a la infraestructura, que es lo que normalmente se ve en estas azonadas,
y en este momento no hay unas circunstancias de agravación, hay un vacío ahí en el Código Penal que hay que trabajar. Y finalmente, pues en el Código de Procedimiento Penal de la Policía, en el Código Policío, perdón, hay que también darle fortaleza a algunos temas que están debilitando a nuestra fuerza pública. Y algo final, hay que modificar la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Necesitamos darle a la Junta de Generales la fortaleza que tenían antes del año 2000, antes de que el presidente Uribe vino a modificar eso. Vinieron a modificar allí y la Junta Asesora, que es hoy la que ha causado este perjuicio porque ha metido la Dirección Nacional de Inteligencia con el nombramiento que todos sabemos y se han encargado es de sacar, expulsar a nuestros oficiales generales, más de 60 a nivel nacional, y muchos que trabajaron en inteligencia y que dieron los golpes contundentes, los están retirando, los retiraron. Entonces hay que modificar eso, porque eso hace parte de la justicia y de la dignidad del servicio de nuestros miembros de la fuerza pública. Muchas gracias, señor Virgües, muy amable. Encuentro yo en este bloque que, con excepción del señor Virgües, quien habla del tema de la JEP como una comisión de revisión, los tres candidatos, mi general Mendieta, mi general Cárdenas, el soldado Raúl Mouse, hablan de desmontar con diferentes planteamientos. Todos se presentan y todos son, vamos, hay homogeneidad en el tema de la preocupación por la violencia y las sazonadas y los actos de violencia frente a nuestros soldados, al igual que un planteamiento también de cierta manera un poco homogéneo en el marco de la justicia penal militar, y con la presentación de algunos elementos bien interesantes que tienen que ver con el por qué por qué tenemos esa justicia penal militar en ese sentido y las consecuencias que nos han generado al unísono pues en todos los cuatro planteamientos. Vamos a pasar al segundo eje temático que tiene que ver con la seguridad social y el bienestar del veterano y la reserva. Básicamente allí buscamos conocer las propuestas frente a cualquiera de los siguientes temas. El sistema de salud, pues no es para nadie un secreto que nuestro sistema de salud a nivel nacional se ha visto bastante afectado por diferentes políticas y que no es la excepción el sistema de salud relacionado con las fuerzas militares y la Policía Nacional, y allí pues tendríamos que mirar temas relacionados con las mejoras en la calidad y fundamentalmente con la cobertura del mismo. El segundo aspecto que abordamos en esta temática de seguridad social y bienestar es la asignación de retiro y la nivelación salarial. El tercero tiene que ver con la protección institucional de las dos cajas de pago, tanto de CASUR como de CREMIL. Y el cuarto, la implementación efectiva de la ley del veterano, que tiene todavía una muy buena brecha por avanzar en esa construcción de lo que consideramos nosotros debe ser. Y por supuesto que en este marco, pues el objetivo es garantizar conocer las propuestas para garantizar los derechos adquiridos y mejorar el bienestar integral del personal en retiro y de sus familias. En este marco, pues iniciaremos por el señor soldado profesional Raúl Mouse, para que nos cuente sus apreciaciones frente a estas cuatro temáticas en este eje que acabamos de plantear. Señor soldado profesional Raúl Mouse, por favor cuéntenos, es tan amable, y les recomiendo, si son tan amables, los 3 minuticos, por favor, para no extendernos y poder tener acceso a las preguntas que nos va a hacer el público al final de esta segunda ronda de preguntas. Señor Raúl Mouse, perdón, suyo el auditorio. Bueno, gracias. Sí, conmigo es resumido. Ley del veterano, un principio de algo que tenemos que nosotros organizar y que llevará mucho tiempo y lleva tiempo. Primero, porque hacemos y no hablar, pero no actuamos. Segundo, porque no hemos tenido un gobierno que verdaderamente nos respalde en este sentido. Por ahora tenemos es algo simbólico. Entonces, lo que hay que trabajar es en equipo, como siempre lo digo, y lo decía ya nuestro senador presente, que está activo como senador, hay que tener bancada, porque muchos acá hablan, vamos a cambiar esto, voy a cambiar esto. Nosotros solo no podemos sacar esto adelante. Entonces, hay muchas falencias y muchos de los que estamos fuera interpretamos mal lo que tiene que hacer el Consejo de Veteranos, porque es que hay unos que empiezan a exigir, otros que no, es independiente, pero el Consejo de Veteranos es una entidad
que es la interlocutora en otro ante el Estado, pero de ahí no pasa. No puede llegar a solucionar nada porque ni hay los recursos, porque trabajan a honoris causa y todas esas situaciones. Entonces, veterano que no esté allá, que no esté respaldado por una institución, pues prácticamente no puede hacer nada. Y es triste decirlo, que en los consejos que han pasado hay gente que ha llegado el día de la posesión. Otros ni para eso vinieron, porque es que esto no es fácil. Y todo está centralizado en la capital de la República. Entonces hay que llevar esto, digamos, a que se dé a conocer a nivel nacional. Primordialmente es una ley sin recursos. Entonces hay que trabajar y de eso pues depende mucho, porque todos aspiramos que el Consejo de Veteranos nos solucione, que presione arriba, pero hay que tener en cuenta que muchas cosas de la problemática de nosotros, sobre todo los soldados, y me disculpan porque ese es el dicho mío, yo fui parte de la creación, fui de los soldados que asistimos cuando se creó la ley del veterano, y yo se lo decía a algunos soldados, es que no, o lo dicen algunos militares, es que ustedes no pidieron nada, si se dieran cuenta lo que se pidió, si se pidió, habían algunos señores que estaban allá dentro, eso por no decir nombres ahora, que querían que tuvieran en cuenta hasta los soldados que se habían desertado antes de cumplir los 3 meses. Entonces, eso no va a ser así. Otros quieren que nos integremos todos, pero si no hay plata para un grupo reducido, pues va a haber mucho menos, va a haber plata para una cantidad de gente en Colombia, que somos demasiados los reservistas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en la reglamentación y en lo que se está trabajando del proyecto de ley. Y termino yo sobre lo del Consejo de la Ley del Veteranos. Claro que tenemos que trabajar para cambiar muchas cosas, pero llevemos esto en equipo, no importa quién lo arrastre. Yo me comprometo a trabajar en ello y si tengo que llevarlo con 5 o 6 compañeros más del Senado que digan que van a ser líderes de eso, no importa, aquí no importa quién lo saque, lo importante es que trabajemos para los veteranos que nos están eligiendo y que es la esperanza nuestra. Esto referente a la ley del veterano. Hay que modificarla, hay que cambiarla y hay varios proyectos en camino, pero el problema aquí es que se lo toman como propio, es que es mío, nadie más puede intervenir. Muchas gracias, señor soldado Raúl Muse, perdón. Con la disculpa aquí de mi general Mendieta, mi general Cárdenas, me están pidiendo aquí por el interno si le podemos dar paso al señor suboficial primero Manuel Virgües, toda vez que entiendo que tiene algunos afanes y debe retirarse. Entonces quisiera darle la opción de que fuera la siguiente persona en ilustrarnos sobre esta temática ya desde su propuesta. Por supuesto, por Señor supuesto, Ernesto, Manuel no hay ningún Mous. problema. Que siga el senador. Manuel No, no, Mous. siga, Ernesto, siga como va, tranquilo. Ya estoy aquí cuadrando de otra manera, tranquilo, siga el orden, me da pena. Perfecto, no, bueno, muchísimas gracias, tanto para usted como para mi general Cárdenas y mi general Mendieta que se pronunciaron. Qué bueno, entonces, como siempre nos acompañan esta halo de caballeros que nos ha unido desde el servicio. Entonces, en ese orden de ideas, mi general Mendieta, por favor, continúe usted con el planteamiento de su propuesta. Sí, gracias nuevamente. Y aquí es importante, y ustedes lo han planteado, hablar sobre el tema de seguridad social y vea los problemas que tenemos con la salud, el mismo suministro de medicamentos, las citas de los especialistas, centros de atención médica en diferentes partes del país, cómo nuestros soldados y nuestros policías allá en lo profundo, como le dicen hoy en día, de Colombia, pues casi que ni tienen atención médica. Quienes laboramos en estaciones alejadas, donde teníamos nuestro personal, donde no era posible incluso evacuar a alguno de ellos a una capital para que recibieran atención médica, pues teníamos era que buscar al médico del lugar, etcétera, etcétera. Y aquí entonces, para redondear, lo más importante será el presupuesto para atender el servicio de salud. Hemos visto cómo se han reformado una cantidad de entidades, cómo muchas de esas entidades prestadoras de servicios o de salud están en este momento en la quiebra, donde esa atención médica y especializada para consultas no las están dando. Medicamentos de alto costo tampoco los están dando las enfermedades huérfanas. Y ahora qué decir de nuestros discapacitados de la fuerza pública. Allí tenemos una cantidad
no solo de integrantes, sino también de sus familias que en este momento están siendo desprotegidas. Y aquí, como lo decían algo, sí, por alguien, por supuesto que es importante la bancada. Y aquí es importante que llamemos la atención. Sí, los integrantes de la reserva, sus familias, que son beneficiarias de todos estos servicios. Y aparte de eso, los familiares de los integrantes de la fuerza pública activa votan por todos los candidatos, de esos 70 candidatos que están, seguramente va a haber una fuerza mayoritaria allí, muy poderosa para que saquen adelante esos diferentes proyectos de ley. En cuestiones de bienestar, es importante también allí tener en cuenta que infortunadamente el gobierno central es el que designa muchos funcionarios y ellos manejan esos presupuestos y esas entidades a su antojo. Ejemplo, la SAE. La SAE allí tiene inmensos terrenos, bienes que han sido incautados a los integrantes de las diferentes organizaciones criminales y especialmente de narcotraficantes. Allí lo importante es que rematen eso y que esos presupuestos vayan a engrosar esos planes y programas de salud y bienestar. Una entidad, la Agencia Nacional de Tierras. Allí incluso uno de mis carceleros, alias Julián Conrado, es un alto funcionario de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Y qué están haciendo con todo eso? Comprando tierras, adquiriendo, dándosela a su gente, es decir, a los mismos integrantes de la FARC. Mientras, es decir, a los victimarios. Mientras que todas esas víctimas que ya aquí he mencionado, de la fuerza pública y sus familias, pues han sido totalmente excluidos y no han sido beneficiarios. Y si vamos también a esas famosas mesas de donantes en los presupuestos que se han manejado en los procesos de paz, únicamente se han beneficiado los victimarios. Si vamos a Naciones Unidas, también han sido recursos únicamente para los victimarios. Muchas ¿Me iba a gracias, decir? mi general. Sí, muchas gracias, mi general Mendieta. Ya, digamos, sus 3 minuticos, muy amable. Eh, dando entonces, dando continuidad a las temáticas, por favor, el señor senador, su oficial primero, Manuel Virgües, por favor, si nos puede ilustrar sobre esta temática. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Bueno, aquí yo quiero darle crédito a mi sargento Lenis, que ha sido mi asesor en ese tema, se ha dado un trabajo con su fundación y ha sido una persona que ha estado muy insistente y es mi candidato a la Cámara por el partido Bogotá en el 103 y él ha estado, hicimos hace poco una audiencia pública que ustedes la pueden encontrar por internet. Pero esto es un tema que se deriva de algo más grande, que vuelvo, insisto, es el tema presupuestal. El gobierno nacional, este gobierno particularmente, es el que más recorte le ha hecho a la fuerza pública. Y eso tiene repercusión, entre otros aspectos, a la salud. Entonces allí necesitamos fuentes reales sostenibles de financiamiento. Por eso que yo insisto con la reforma de las regalías. Es una propuesta que ha venido cogiendo fuerza cada vez desde el año 2010 con el senador Juan Lozano, hoy director de la FM, muy pro fuerza pública. Logramos avanzar en ese tema y se lograron 30 firmas de senadores. En esta oportunidad logramos 25, 26 porque la conformación del Congreso varió. Ojalá que el próximo Congreso tengamos más senadores pro fuerza pública para socializarles esta reforma a la regalía. Necesitamos un fondo concreto para que de allí podamos sacar el recurso, porque todas las propuestas que presentemos al Congreso, si no tienen financiación, van a quedar en letra muerta, van a quedar en proyectos de ley que no tienen viabilidad. Les llegue una vez el concepto del Ministerio de Hacienda, quedan allí. Y así hay un cúmulo de proyectos y de buenas iniciativas a favor de la fuerza pública que no tienen financiamiento. Por eso yo cuando trabajé el servicio militar obligatorio para que nuestros soldados le pagaran un salario completo, fue un trabajo de largo aliento, un trabajo silente, como submarinista que me caracteriza, pero se fue poco a poco de manera progresiva. En el gobierno del presidente Duque se aumentó el 30% al 50%, luego al 70% y ya este año al 100%. Pero eso obedece a una planeación, a programación. Para la salud hay que hacer lo mismo. Necesitamos tener una fuente concreta, que sabemos de dónde sacarla. Ya tenemos la socialización de este tema y esperamos poder avanzar. Ya cuando se logre eso, hay que venir a detallar todas las problemáticas que ustedes han referido, por ejemplo, la participación directa de los soldados, los veteranos. Yo fui coautor de la ley de veteranos, fui coautor,
manejé un bajo perfil porque, como les digo, he trabajado desde manera silente y buscando que muchas leyes avancen. Me interesa más es el resultado más que el protagonismo. Y bueno, gracias a Dios que me ha permitido tener esa permanencia en el Senado de la República. Y reformar para que también las viudas, los huérfanos y los oficiales sociales puedan tener ese beneficio. Entre muchas otras propuestas que seguramente se van a llevar, pero dejo en la memoria de ustedes y digamos, en la propuesta general, es una fuente de financiación y eso se hace a través vía regalías. Gracias. Muchas gracias, señor Manuel Virgüez, muy amable por su respuesta. Mi general Cárdenas, por favor, ilústrenos con sus apreciaciones al respecto. Gracias, Ernesto. Bueno, yo creo que han hecho los tres anteriores, me ayudan porque hicieron un diagnóstico muy claro de lo que está pasando. Miren, el sistema de salud hay que tener, la primera condición es tener un blindaje claro de los recursos a la salud. Eso no pueden ser inembargables, no nos los pueden tocar. Hay que blindarlos y eso lo sabe el senador Virgüez desde el Congreso de la República. Esa es la primera condición. La segunda es tener unas auditorías técnicas claras para poder estar chequeando el sistema, para que el sistema sea integral y le llegue y le dé cubrimiento a todos y cada uno de los funcionarios, desde nuestros soldados hasta los grados más altos. Lo más importante aquí es que el medicamento le llegue al veterano. Tengan en cuenta esto, porque hemos visto que últimamente hemos visto colas que no hay el medicamento, que no llegan. Hay que garantizar que el medicamento le llegue al veterano y eso se hace a través de las auditorías. La nivelación salarial. Mire, este es un tema bien importante y sobre todo para el personal de los soldados que nos los han categorizado en A, B, C y entonces esta nivelación no se da. Logramos, y gracias al Congreso de la República, velar por la mesada 14. Hay que estar teniendo mucho cuidado con el tema de la transparencia de los recursos en cuanto a lo que es la nivelación salarial. No podemos permitirnos que estos sean tocados de ninguna otra manera. En cuanto a lo que es el blindaje a Casur y a Cremil, ni oposición total a fusionarlo con diferentes cajas. Esto tiene que tener una autonomía clara. Esto no puede ser que nos intenten en ningún momento fusionar con pensiones o con cualquier otro fondo de pensiones, no porque nosotros tenemos nuestra base muy grande que es la que nos da la sostenibilidad, pero en eso la nación también tiene que comprometerse a colocar los recursos encima de la mesa para poder dar la sostenibilidad y mantener este régimen especial que no es cualquier régimen, es el régimen de los hombres y mujeres y nuestros soldados y nuestros policías que le han servido a la fuerza pública, que han entregado su vida, que han entregado muchos elementos para poder decir tenemos una fuerza militares probas en todos y cada uno de las regiones del país. Entonces ese régimen especial hay que protegerlo en sumo grado. Hablemos ahora finalmente de la ley del veterano. Claro, la ley del veterano fue una ley muy eficiente, muy bien sostenida, la ley 1979 del 2019, pero tenemos que dejar de que sea un instrumento de papel. Creo que me parece que hay que instrumentalizarla mucho mejor, hay que bajarla mucho mejor, hacer un decreto reglamentario que nos permita que realmente que a todos aquellos empresas industriales que lleguen a contratar a veteranos o a soldados de la fuerza pública tengan un incentivo tributario, porque es que todo aquí se mueve con plata. Entonces hay que darles ese incentivo para que nuestros hombres y mujeres tengan un derecho a una labor digna, a un sueldo digno y para que tengamos que nuestros hombres y mujeres sigan sirviendo al Estado. Vemos centros comerciales donde los que están operando con sillas de ruedas. Entonces, sería la condición para luchar para que la ley del veterano se instrumentalice mucho mejor. Muchas gracias, mi general, muy amable, muy puntual usted en en sus afirmaciones. Sí, seguramente el auditorio encuentra la misma percepción que tengo yo. Hemos sido muy claros, yo por lo menos he podido apreciar una riqueza muy grande en las diferentes apreciaciones. Hemos visto las diferentes temáticas desde diferentes orígenes, desde el manejo de los recursos, desde el manejo de la normatividad, desde el manejo de la cultura, desde el manejo de la misma problemática, pero también desde la posibilidad de presentar soluciones. Lo escuchamos y todos fueron muy ricos en estas propuestas y bueno, esto a uno como reservista también le genera
la satisfacción de tener candidatos que realmente entienden la problemática y son muy buena caja de resonancia de nuestra problemática en el contexto del legislativo. Pasados estos dos bloques de preguntas, vamos a Disculpe, acudir faltó mi a general las Mendieta. preguntas que, pasadas estas dos, este bloque se le fue por allá a alguien el micrófono, vamos a pasar No, a un bloque faltó de mi general preguntas. Mendieta para que hable sobre ese tema. Perdóneme. Creo que ya mi general Mendieta lo manifestó, de hecho lo hizo de segundo No, en el no lo bloque. manifestaron. Bueno, pero por favor, respete. Eh, Creo que sí, sí, mi general Mendieta lo hizo, lo habló del tema y le voy a decir exactamente, habló del Ya tema de habló, sí, salud, de señor. medicamentos y de la necesidad de que la votación de las familias de la fuerza pública se haga muy, se manifiesten pues de manera masiva. Ok, perfecto. Entendemos allí de pronto hubo algún lapsus linguis también de parte de alguna de las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por ello. Entonces les decía que en medio de este trabajo vamos ahora a escuchar algunas preguntas que surgen de las personas que nos acompañan, del auditorio, y para responder esa pregunta les agradezco que pues seamos muy puntuales para poder dar el mayor alcance a las personas que nos acompañan, 2 minuticos por respuesta y asimismo los 4 personas pueden desarrollar su apreciación frente a la pregunta que se haga. Les agradezco que no se extiendan en ello y por lo mismo las personas que tengan oportunidad de preguntar, les agradezco que sean muy puntuales en la pregunta para aprovechar al máximo el poquito tiempo que tenemos con nuestros candidatos. Mi coronel Juan Carlos Gómez, por favor, primera pregunta. Muy bien, gracias, jefe Ernesto. Le reitero a todos nuestros que están presenciando esta visibilización, hacer sus preguntas por el chat para poder agilizar en el tiempo y poder dar las respuestas pertinentes y que nuestros candidatos o nuestros veteranos puedan dar sus apreciaciones y propuestas al respecto. Hay otros comentarios en los cuales pues nos están agradeciendo y que estos espacios se sigan dando como corresponde. Pregunta, lo hacen de la siguiente manera, el coronel Gutiérrez. ¿Cómo desde el legislativo apoyarán el Ejecutivo Nacional para solucionar los problemas estructurales de la fuerza pública? Como por ejemplo, el Ejército Nacional tiene un faltante del 35% de efectivos, resultados regulares. La Policía Nacional solo para Bogotá tiene faltante de 20.000 policías. Esto tiene un impacto presupuestal muy fuerte, además que por diferentes razones los jóvenes ya no quieren ni ser soldado y menos a un policía. ¿Qué hablar para consolidar la capacidad operacional de la fuerza pública y consolidar el control de territorio sin efectivos? Muchas gracias, mi coronel. Inicia mi general Mendieta en el orden en el que vamos. Como se darán cuenta, vamos rotando la entrada. Entonces, de mi general Mendieta, por favor, ilústrenos 2 minuticos para dar respuesta a este planteamiento que me parece supremamente importante. General Mendieta, creo que se ausentó un momento del micrófono Ya, ya. Ok, perfecto, mi general. Cuéntenos, por favor. Sí, el principal punto siempre será de llegar al legislativo el problema de la seguridad. Y todo obedece al mismo proceso de paz. Recordemos que el mismo informe Brahimi, allí de Naciones Unidas, recomienda que después de un proceso de paz se debe fortalecer la fuerza pública en cada una de las regiones donde se ejecutó el proceso. Aquí, infortunadamente, ocurrió lo contrario. Se descapitalizó, por utilizar ese término, nuestra fuerza pública. Los integrantes del Ejército Nacional han disminuido. Muchas partes del país hoy en día, por la misma acción de los grupos armados organizados, no están siendo efectivos en la cuestión de seguridad. Y allí por eso es importante buscar recursos de diferentes fuentes, incluso de, como lo decía el honorable senador Virgües, de las mismas regalías, pero también viene la parte de lo que es la explotación de nuestros recursos naturales. Siempre Ecopetrol, pienso yo que era la vaquita lechera de la cual se
nutrían todas las entidades del Estado. Hoy en día también la imposibilidad de explotar el carbón. Entonces allí hay mucha parte de esas empresas donde podemos generar recursos para fortalecer el presupuesto de la fuerza pública. Y por otro lado, pues viene el concurso de la misma propiedad privada de los empresarios para fortalecer. Recordemos que hubo un momento en el cual hubo un impuesto a la riqueza y que sirvió precisamente para dotar y fortalecer a la fuerza pública. Muchas gracias, mi general, muy amable. Continuamos con el señor suboficial primero, Manuel Virgües. Doctor Virgües, por favor, ilústrenos. Señor Virgües, creo que tiene apagado el micrófono. Continúa con el micrófono apagado, señor Virgües. Bienestar a través de regalías. Ya lo tenemos, listo. Continúe, por favor. Señor Virgües, se le apagó el micrófono. Señor Virgües, ok, ya, nuevamente está con nosotros. ¿Ya tenemos audio? Ya Sí. está con audio. Listo, entonces les reitero, queridos compañeros, y la propuesta es concreta, por eso no voy a tardar. Lo que yo he escuchado a lo largo de estos casi ya 20 años, un poquito más que llevo en el Senado, es el tema de financiación. Y por eso toda la problemática que se presente en el Congreso vía proyectos de ley, vía propuestas, todos esos proyectos necesitan una fuente de financiación clara y sostenible en el tiempo. En Chile existe la ley del cobre. Esa ley destinó un 15% para las fuerzas militares y policía en Chile. Con el tiempo y con los gobiernos de izquierda se ha ido reduciendo. Hoy en día creo que está el 5%. Nosotros lo que proponemos es que desde nuestras regalías se pueda financiar y fondear un recurso estable. Esto es, cuando se hizo la reforma de las regalías, se creó un fondo para ciencia y tecnología, un fondo para pasivo pensional de las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, un fondo para mejorar la infraestructura, etcétera, etcétera. Ahí necesitamos que por lo menos el 1 o el 2% de las regalías, si estamos hablando de casi 2 billones de pesos, con ese 1 o 2%, tener una bolsa en donde llegue el recurso y a partir de ahí se puedan dar prioridad para fondear, para financiar, para darle presupuesto a las propuestas que se presenten en materia de bienestar. ¿Cuáles son las principales? Y en su orden creo que serían salud, nivelación salarial, vivienda fiscal, primas, muchas primas que se han quitado. Por ejemplo, en la Policía Nacional, los policías de cuadrante no tienen una prima de ciudadanía, por ejemplo, y muchas otras que necesitan recursos. La lucha que dimos en el salario para los soldados fue grande, eso fue paulatino, fue progresivo y se logró. Ya hoy en día hay un sustento y ahí está todo dentro del marco fiscal de mediano y largo plazo, que no se puede llegar a improvisar, a presentar propuestas que no tengan sustento, fundamento presupuestal. Y las regalías, ¿por qué? Porque las regalías son unos recursos que precisamente gracias a la presencia de la fuerza pública, a la custodia, vigilancia que hacen nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, a todas estas empresas que explotan los recursos naturales, que les brindan seguridad, ellos pueden ejercer esa actividad. Y además, en todo el país, en varios departamentos, pero también nuestra fuerza pública está conformada por personas de todos los departamentos. Luego, entonces, hay una razón poderosa para que podamos sacar para bienestar esta reforma de las regalías a través de un fondo especial. El proyecto está estructurado, avanzó hasta segunda etapa, pero no alcanzó, porque este Congreso lastimosamente se dedicó fue a pelear, a tener la polarización y no avanzaron los proyectos de ley. Pero estoy seguro que este proyecto va a avanzar en la próxima legislatura y ahí podemos
solucionar muchos de los problemas de orden presupuestal. Muchas gracias, señor Bijo, es muy amable por su apreciación. Un poquito pasado aquí en el tiempo, en esto quedé endeudado ahí con mi general Mendieta en un minuto. Ya luego se lo recompensaremos en una siguiente pregunta. Por favor, continúe mi general Cárdenas con el tema y podría contar entonces con 3 minutos para que pueda expresarlo. Le debo un minuto a mi general Mendieta. Gracias, Ernesto, de nuevo y muchas gracias y muy oportuna la pregunta del señor Coronel Gutiérrez. Bien importante la pregunta porque tiene que ver con los presupuestos y cómo lo vamos a manejar para la sostenibilidad. Miren, yo les voy a decir, lo voy a responder en 3 elementos fáciles. El primero, lo formal. Lo formal es que el presupuesto de la defensa no es un cheque en blanco del Ejecutivo que uno le entrega. Y en eso hay que tener cuidado en 3 elementos fundamentales. Los recursos que se aprueben son recursos de aprobación estratégica para la nación. Es la primera condición. La segunda condición es la defensa de los regímenes especiales, que incluye el régimen especial, incluye la salud, incluye la protección, la ley del veterano. Esos son regímenes especiales que hay que cuidarlos mucho y sostenerlos. Y finalmente, todo requiere de una veeduría. Hay que tener una veeduría para estar chequeando permanentemente estos recursos. No solamente que sea la Contraloría General de la Nación la que esté encima, sino que nosotros miremos la parte formal. Esa es la parte formal. Lo segundo es la estructuración y la fuente. ¿De dónde van a ser las fuentes? Claro, aquí hemos hecho reformas tributarias para muchas cosas. La primera, la fuente, si nosotros queremos una sostenibilidad y darle una seriedad a la defensa de la nación, proteger a nuestros hombres y mujeres, proteger la integralidad de las fuerzas, pues claro que tenemos que hay que presentar reformas estructurales, reformas fiscales muy importantes que se puedan generar. Pero también hay parte, como lo decía el senador Virgüez, parte de las regalías. Y me quiero referir a las regalías porque a veces el Estado no recoge lo que está, los beneficios de prestar la seguridad. Nosotros, hombres y mujeres, cuidamos y miramos por la seguridad de la parte estructural, de las fuentes petroleras, de las minas, de todo lo que hay en el país que genera riqueza. Pero lamentablemente, pues no tenemos ese retorno de ese sacrificio que hacen nuestros hombres y mujeres en las áreas de combate. Ahí estaría un recurso importante. ¿Qué tal si legalizamos el oro, el manejo del oro? Tanto oro que hay en la nación, pero no está legalizado. Entonces, legalicen el oro y bancarícenlo y verá cómo los recursos van a dar un resultado. Y eso tiene unos efectos especiales, Ernesto, y a todos. Eso tiene que tener un efecto directo sobre la moral de las tropas. Perdóneme que yo le diga, pero es que si no tenemos una equidad en lo que son los salarios de los soldados, de los policías, de los suboficiales, en el sentido de compensar la lucha y lo que ellos hacen en el campo de combate y la misión que cumplen, hoy día, mire, se lo estoy diciendo, no tenemos los territorios cubiertos en su totalidad. Hoy andamos a 2.550 pelotones menos de los que teníamos en el año 2018. Entonces, estos son mis 3 elementos, formales, estructurales y los efectos. Vamos a normatizar y vamos a regularizar los elementos que producen recursos a la nación y que hacen que la nación sea una nación rica como la que tenemos. Muchas gracias, mi general. Muy importante y muy interesante su disertación en los 3 elementos que nos plantea. Continuamos, por favor, con el señor soldado profesional Raúl Muse, por favor, para que nos ilustre sobre su apreciación al respecto. Bueno, gracias. Todo lo han dicho, pero es simple. Hay que buscar la recuperación económica del país y volver a que exploten el petróleo como se venía haciendo antes y de acuerdo con lo que dice aquí mi antecesor, que hay que legalizar la producción de oro. Porque si nosotros no empezamos a explotar los recursos que tenemos, ¿de dónde vamos a tener recursos? Y hay que subirle la moral a toda la tropa que es la que cuida el pueblo colombiano. Y aquí me refiero a mi nicho. Hay algo que no necesita de inversión, que es que los soldados que están en actividad en estos momentos, no es posible que tengan que esperar 15 años para que les den el subsidio de vivienda. Deben recibirlo al año, lógico, hay que hacer una normativa, una reglamentación simplemente, y para que eso de ahí no se necesita plata, simplemente se invierte y que se trabaje como se trata al personal civil. Hablándole de eso. Segundo, los soldados profesionales activos no tienen prima de actividad, cosa que tienen
todos los demás integrantes de la fuerza pública. Algunos dicen, no, es que legalmente no la pueden tener. Bueno, cámbienle el nombre, colóquenle un bono, lo que quieran, pero ahí se necesita subirle la moral al personal que está activo como primera medida. Ahora, cuando nosotros estamos retirados, y acá uno de los antecesores hablaba del beneficio de las partidas, resulta que nosotros los soldados tenemos dos, a diferencia de todas las partidas que tienen ustedes, los señores oficiales y suboficiales. Entonces, todo eso hay que conseguirlo, como digo yo, trabajando con los pies de la tierra, porque la tengo clara, porque todo eso es dinero. Y también he tenido la oportunidad de hablar con muchos de los candidatos y a dónde terminamos en lo que estaban hablando allá. El presupuesto, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque no se le mide al pago de hoy, sino ya presupuestándolo a 5, a 10 o a 20 años. Entonces, esto es en equipo, esto no se puede hacer solo. Y es lo que hay que llevar para trabajar, pero pues estoy de acuerdo con todas las posiciones. Y recuerden que nosotros los soldados tenemos cerca de 24 liquidaciones diferentes en los sueldos. Por eso, a pesar de que subió, todos los soldados no tenemos los mismos sueldos. Y los que más están subiendo son los pensionados por sanidad, los padres de restitución de pensión y las viudas, que a diferencia de los soldados que estamos retirados, le suben a través del IPC y tengan en cuenta que también hay activos que les pasa eso. Entonces, todo eso hay que medirlo y hay que trabajar, pero lo primordial aquí es incentivar el crecimiento económico del país. Pero en eso estamos trabajando, todo lo tenemos en carpeta. Gracias. Muchas gracias, soldado Mus, muy amable por su respuesta. Sí, son realidades que de pronto desde este lado del escritorio uno no conoce tan puntualmente y que ustedes lo tienen muy claro en su población objetivo puntual que tiene que ver con los soldados y en las diferentes versiones que usted plantea de incrementos para los soldados y las diferentes modalidades en las cuales, pues, infortunadamente no están todos de manera homogénea. Seguimos con otra pregunta, mi coronel Juan Carlos Gómez. Por favor, ¿qué pregunta el auditorio? Jefe Ernesto, y pongo en consideración, porque ya pues, en aras del tiempo, poder enfocar las preguntas. Entonces vamos, la opinión de todos es importante, pero si les parece, por cada uno responder una pregunta diferente. Si ponemos esto para poder, en aras del tiempo, ya que eso, y darle oportunidad a las preguntas que están en el auditorio, con los Perfecto, mi participantes. coronel. Entonces, dígame, ¿quién responde? Diga la pregunta y quién considera que debería responderla. Teniendo en cuenta, pues lo que una de las preguntas sería para el senador Virgües, la siguiente. Las 18 empresas del GESED la administran como forma para pagar favores políticos de acuerdo a lo que está al momento. ¿Qué iniciativas legislativas desarrollarán para que haya oportunidades laborales de los veteranos de la fuerza pública en las empresas del GESED como una contribución a mejorar la calidad de vida de los veteranos y sus familias para evitar que los miembros retirados opten por trabajar como mercenarios? Gracias. Gracias, mi coronel. Sí, señor suboficial primero Virgüe, senador de la República, por favor, si usted nos puede ilustrar con su respuesta. Creo que tiene el micrófono apagado, señor Virgües. Señor Virgües, puedo ver en la imagen que o puso una imagen o se le congeló seguramente por el internet. Está congelado. ¿Qué le parece si dejamos la Cambiemos pregunta entonces, pendiente de no la problema. intervención de él y Y de pasamos a la siguiente acuerdo. y ya le damos entonces la opción al señor Virgües? Dígame la siguiente Listo. pregunta y quién y La orientada a quién. siguiente, Dígame primero a las, quién. a mi general Mendieta. Mi general Mendieta, para que La pueda. pregunta es de María Eugenia Cifuentes. Mi pregunta es, ¿qué opinan de las reincorporaciones en los altos mandos y por qué los jóvenes no desean ser parte de la fuerza pública? Mi general Mendieta, por favor, cuéntenos su apreciación respecto de esta pregunta que nos hacen del auditorio. Sí, durante ya los últimos años, sí, ya durante los últimos años y especialmente en el tiempo del presidente Uribe,
Recordemos que allí hubo una reincorporación de un señor director general de la Policía Nacional y posteriormente se ha dado por parte de otros integrantes ya de la reserva y que han sido nombrados como directores de la policía. Aparte de eso, pues en este momento estaba cursando también la posibilidad de que otros integrantes de la fuerza pública se pudiesen reintegrar. Al respecto, yo manifiesto lo siguiente. Todos los integrantes de la Policía Nacional en las diferentes escuelas de formación, pues son preparados en las escuelas oficiales para ejercer los diferentes cargos. Viene la parte del nivel ejecutivo, donde por iniciativa propia y por sus posibilidades de trabajo, pues muchos terminan su carrera profesional. Por supuesto que seguramente con palanca, lo que llaman hoy en día, porque si vamos, yo nuevamente tomo la expresión coloquial de la Colombia profunda. Tuve la oportunidad de laborar en Arauca y allá en ese momento que recibí el comando habían policías que llevaban 10 y más años de servicio y nunca los habían relevado. Se pudo relevar a ese personal, gente que no tuvo la oportunidad de estudiar ni otra cantidad de beneficios. Y aquí es donde se tiene que rotar a todos los integrantes de la Policía Nacional por los diferentes cargos a nivel nacional, no solo en oficinas o en escuelas de formación, para que efectivamente pues ellos puedan administrar la Policía Nacional de una forma más humanista, podríamos decir, consciente, porque muchas veces desde las ciudades no se observa lo que sufre el policía allá en el último puesto que está. Sobre esa parte de la disminución de la fuerza pública, pues es notorio y hoy en día se tiene que elaborar seguramente diferentes programas motivacionales. Yo diría que es muy importante la publicidad, especialmente en televisión, en radio, pero también tiene que ofrecerse alternativas donde el aspirante pueda tener la certeza que al ingresar a la Policía Nacional va a tener toda una carrera y va a tener un mejor proyecto de vida, tanto él como para su familia. Y aquí es importante lo que ya han mencionado, por ejemplo, lo del derecho a la salud, a la educación y especialmente a la vivienda. Sí, alguien lo mencionaba, 1 año, 2 años. Y yo únicamente aquí menciono, me considero víctima en su momento, porque cuando se tenía el derecho a los 14 años para vivienda, a nosotros en su momento el señor presidente Samper modificó la norma y a los 21 años fue que nos dieron solución de vivienda. Entonces, hoy en día, afortunados los que seguramente, ojalá, inmediatamente ingresa el funcionario a laborar en la institución armada a un beneficio económico para tener derecho a esa vivienda. Muchas gracias, mi general. Ya ahí compensamos en algo el minuto que le debíamos y muchas gracias por su respuesta, que es lo más importante. Continuamos, mi coronel Juan Carlos. Creo que ya el senador Virgües está nuevamente con nosotros. Senador Virgües, ¿quiere usted plantear o quiere que le repitan la pregunta? Sí, me repiten la pregunta, por favor, Ernesto. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, mi coronel, si es tan amable. Muchas gracias, senador Virgües. Manuel Virgües, ¿cómo está? Nuevamente. Entonces la pregunta es, las 18 empresas, en el Ministerio de Defensa y las 18 empresas del GETES la administran como forma para pagar favores políticos en el gobierno de turno. Dice el coronel Gutiérrez, ¿qué iniciativas legislativas desarrollarán ustedes para que hayan oportunidades laborales de los veteranos de la fuerza pública en las empresas del GESED, como una contribución a mejorar la calidad de vida de los veteranos y sus familias y evitar que los miembros retirados opten por trabajar como mercenarios? Sí, es un tema muy interesante. Lastimosamente en las fuerzas militares es donde más corrupción hay, obviamente por el presupuesto que se maneja, pero poco control. Nosotros lo que proponemos es poder crear unas veedurías. Y en esto pues va a ser bastante polémico porque necesitamos nosotros como suboficiales, como soldados, como coroneles, debemos tener la capacidad y el deber de hacer veedurías, que poco se conoce. Solamente cuando vienen investigaciones de la Procuraduría, la Contraloría, es que se conocen algunos aspectos. Yo he sido autor de un proyecto de ley para los ingenieros militares, por ejemplo. Los ingenieros militares necesitamos que ellos tengan mayor capacidad de contratación. Actualmente la ley les restringe a que el 5% puedan
hacer puentes, hacer carreteras, porque hay un monopolio del sector privado. Entonces, ahí hay que insistir en esa ley para que ellos tengan mayor capacidad y en esa capacidad puedan contratar veteranos. Lo mismo también para el tema de las empresas de las fuerzas militares. Y esto va en correlación con un proyecto de ley que ya va andando, va para el tercer debate, para fortalecer la industria nacional, por ejemplo, la marroquinería y la industria textilera. Se están acabando, están asfixiando por el contrabando, por las importaciones. Entonces, tenemos en esta ley obligando al Estado a contratar y comprar este insumo, por ejemplo, botas, por ejemplo, uniformes, etcétera, que tenga que ver con la industria textil y marroquinera del país. Este proyecto va para el tercer debate, ha gustado mucho y esto fortalece la industria nacional. Entonces, ahí necesitamos es que la industria militar, los ingenieros militares que tienen esa capacidad para hacer las cosas más rápido y más barata, tengan primero veeduría, control de veeduría para evitar que hace poco hubo un escándalo allí también en los ingenieros militares, que es lamentable, pero sí necesitamos es que en la reforma del código de la ley del veteranos se vincule forzosamente un porcentaje de personas veteranas que cumplan la idoneidad, la capacidad y el mérito para poder llegar allí, porque también hay que revisar eso con mucha lupa, que no se convierta tampoco en puestos de simplemente que porque es veterano, sino que realmente cumpla el objetivo misional de la empresa. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, se puede hacer y ya lo estoy probando con un proyecto de ley, como les dije, marroquinería, en donde ha avanzado rápidamente. Muchas gracias, senador Virgüez, muy amable por su respuesta. Mi coronel, continuamos con, me dice para quién y la pregunta, por favor. Bueno, vamos en ese orden y la pregunta sería para el candidato, mi soldado Raúl Muse, la de ese señor Hipólito Herrera, y sería la siguiente. Para contrarrestar la intervención de la JEP sesgada, del desconocimiento de la justicia operacional de la justicia ordinaria y la investigación de la justicia penal militar, ¿no sería pertinente proponer fortalecer la capacidad profesional en las fuerzas militares, la policía, y hacer la consecuente planeación y ejecución de las operaciones en apego al ordenamiento jurídico? Gracias, mi coronel. Bueno, lo que el compañero lo dice, o el Garra lo dice, pues está en todo, está en todo su derecho de solicitarlo, y es lo que venimos hablando acá. O sea, mientras nosotros no tengamos, y aquí sí toca decirlo abiertamente, no tengamos personal que esté parcializado, que sea idóneo, es la primera ventaja. Pero el problema es que aquí tenemos mucha gente que se conoce que está sesgada a involucrar más a nosotros los militares que al personal que está allá. O sea, siempre va a ser como en un partido de fútbol, cuando están a favor de un equipo, siempre alan para allá, pero nos tiran a nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay parcialidad. Y lo que dice él, pues es lo que hay que buscar. Pero yo soy de los que opino y pienso como algún candidato. La ley, la de la G que existe hoy, hay que acabarla. Eso hay que terminarlo. Porque recuérdense que eso va hasta ahorita el 2030, ¿no? En el 2030 se debe hacer un estudio para si se necesita o se termina. Y ahí es donde debemos aprovechar que eso debe salir. Yo creo que yo soy cerrado en eso, porque eso no hay que darle continuidad. Gracias, mi Muchas soldado. gracias, señor Muse, muy amable con por su respuesta. Mi coronel, La cuénteme última. entonces la siguiente, que seguramente es para mi general Cárdenas, por supuesto. Correcto. Entonces vamos a juntar esta que lo dice Jairo Roberto y el es, concreta y claramente cómo realizar la nivelación salarial. Mi general, qué pena, no lo saludé, pero vuelvo y repito, concreta y claramente cómo realizaría la nivelación salarial ante el incremento del salario mínimo que favoreció justamente a los soldados profesionales, quienes estaban devengando, devengando menos, y ahora los señores suboficiales y señores oficiales ganan más que los señores suboficiales y señores oficiales subalternos. Además, que al personal no uniformado se le incrementaron pensiones con base al salario mínimo también. Y adicional a esa pregunta, ¿quién tomará como bandera la nivelación salarial? Gracias, mi general.
¿Quién tomará como bandera la nivelación salarial? En la última parte de la pregunta, Juan. Sí, señor. Bueno, mire, el tema del salario mínimo legal vigente, ese incremento que tuvo, voy a hacerme un poquito, voy a abstraerme a lo que es los efectos que tienen en general para la nación y después lo explicamos para la nivelación salarial de las fuerzas militares. Y voy a referirme solamente a uno de los elementos. Eh, la nivelación salarial, el IPC, está dado por lo que es el índice de precio al consumidor, ese salario básico está dado por el índice de precio al consumidor y el índice de precios al productor. Y esto tiene su razón de ser porque es cómo balanceamos lo que es la producción y cómo balanceamos lo que es la industria y lo que son los empresarios. Ahí está el secreto. Y si lo llevamos a nuestro core business, que son la nivelación salarial del personal de oficiales y suboficiales, pues va a tener un efecto muy grande en lo que es, en la parte civil se llama la informalización y la formalización. Así como fue planteado con 7 puntos de más de lo que pidieron las centrales obreras, pues lo que hace es que empuja a la informalización y lo que hace es que el efecto que está preguntando la persona que no entendí quién fue el que preguntó, pero lo que hace es que se aleje la profesionalización de la informalización. Ese es un tema que es bastante complejo porque lo dice la persona que pregunta, ¿cómo hacemos para que hoy se está desvalorando mucho lo que es la profesionalización de las personas que hacen la parte técnica? No quiere decir ello que los soldados no tengan derecho, claro que tienen todo el derecho. Y qué bueno en la liberación salarial y que los salarios le den la oportunidad que tengan un mejor poder adquisitivo, pero es que ese es un poquito de trampa macroeconómica. Un poquito de trampa porque no quiere decir que yo voy a tener más, voy a poder tener un mejor poder adquisitivo, eso no es verdad. Sin embargo, sí pensaría yo que el elemento central es un ajuste regular a todo el sistema de las fuerzas militares. Óigame lo que le estoy diciendo. Es un ajuste regular a todo el sistema de las fuerzas militares. Es decir, no solamente ver los elementos separados, soldados, suboficiales, oficiales, policías, sino hay que coger todas las tablas y llegar a un ajuste de acuerdo al salario mínimo legal vigente. Porque las diferencias hoy sí son notorias. Y hoy lo que estamos viendo es que los soldados tuvieron un incremento importante, pero no quiere que con ello vamos a desmejorar a las personas de los demás sectores como son los oficiales y suboficiales. Entonces, al hacer un ajuste regularizado con base en el salario, pues vamos a evitar que esto se nos vuelva a presentar cuando un gobierno tome una decisión como la que tomó, que a mi juicio la voy a criticar, una decisión bastante riesgosa para la economía del país. Para las fuerzas militares, pues claro que es riesgosa también porque hay que tener en cuenta los fondos de defensa para poder pagar. Y por eso yo en la pregunta anterior me decía el blindaje de los recursos de la defensa nacional. Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque es que los dineros no vienen por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso se llaman gastos de funcionamiento y gastos de personal. Y los gastos de personal hay que tenerles mucho cuidado para que no se vayan a desbordar en un momento determinado. Entonces, ese es el riesgo más grande. Pero mi solución realmente está en hacer una valoración y una tabla conjunta, coger todos los elementos, tratar de matrizarlos, mirar cómo los estabilizamos y mirar cómo evitamos un riesgo presupuestal mucho más adelante. Allí tendríamos la oportunidad de que todos tengan un mejor salario y tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la tecnificación y profesionalización de nuestros hombres versus los hombres que están en la base de la fuerza pública. Entonces, esa sería mi propuesta y esa sería mi respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, mi Muchas general, muy amable. Hemos terminado el bloque de preguntas del auditorio y en este momento quisiéramos que cada uno de ustedes, durante un espacio de 2 minutos, y les agradezco que sean puntuales en ese tiempo para tratar de ajustarnos lo máximo posible a los tiempos que hemos definido para este trabajo, durante 2 minutos nos cuenten su mensaje final como candidato. Allí pues que nos compartan su mensaje de cierre, refuercen su compromiso y de cierta manera nos dejen claro por qué las reservas y cada una de las personas que aquí nos acompañan tienen que votar por ustedes. Para esta ronda iniciamos y siguiendo el orden que hemos traído, iniciaríamos por mi general Cárdenas en estos momentos. Entonces, mi general, 2 minutos, le agradezco que se ciña a los 2 minutos, muy amable.
Ernesto, 2 minutos, claro, para todos quienes están en el chat, indudablemente. Mire, gracias por esta oportunidad primero que todo. Vea, yo sí les digo, permítame que yo llegue al Senado de la República. ¿Por qué? Porque es que aquí tengo, en mi capacidad, oportunidad de conocimiento de la fuerza pública. Claro, para velar por todos los intereses, ya lo hemos dicho, en lo salarial, en la salud, en las familias, en los veteranos. Pero déjeme decirle que también tengo que representar el resto del Estado y el resto del Estado tenemos un plan bien ejecutado para llegar al Senado, que es la seguridad, la justicia y la oportunidad. Sin seguridad no hay ningún elemento. El eje conductor de todo es la seguridad y la seguridad sin justicia no tiene oportunidad. Entonces, permítanme en un momento determinado presentar este plan y representarlos a todos y cada uno de ustedes. Estén seguros que si ustedes votan por el nuevo liberalismo que está en coalición con Mira y con Dignidad en Compromiso, el número 57 es el mío, el de mi curso militar, número sagrado, pero también es el número de Colombia, el más 57. Conmigo van a tener más seguridad, más honestidad, más transparencia, más dedicación, más trabajo. No voy a buscar un cargo, ni más faltaba, esto no es un cargo, esto es un compromiso de nación, es un compromiso de cómo velo por todos los hombres y mujeres de la fuerza pública y por todos los ciudadanos. Allí es donde está el secreto de la postulación al Senado de la República. Todas las cosas, ya hemos sobrediagnosticado el Estado, claro que sí, pero allí las correcciones se hacen a través de la ley en el Senado y lo sabe el senador Bill West. Hay que hacer una ley de bancadas, hay que tener una bancada de la fuerza pública fuerte para que defienda los intereses de los hombres y mujeres que están, de los veteranos, de sus familias. Entonces, acompáñenme con ese número 57, es fácil, tarjetón, a la derecha. El segundo bloque subiendo, ahí estamos con el senador Bill West, pero tienen que marcar el 57, el número de Colombia, no lo olviden, lo tienen en sus celulares. Gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, mi general. Muy amable, muy motivante su mensaje. Por favor, continuamos con el señor soldado profesional Raúl Muse. Señor Muse, por favor, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias. No voten por Muse, voto por el partido que tiene más bancada, Centro Democrático, porque aquí lo acabamos de decir. Raúl Muse solo, el senador, en un movimiento X, no hace nada. Vamos a trabajar. De hecho, desde que se fundó Pro Fuerza Pública, hemos estado presentes a través de la organización. Sé cómo se maneja, ya tuve un año en el legislativo, tomé muchas notas. No soy tan partidario de venir a prometerle leyes acá. Más bien, amigo, cerca del Ejecutivo, 3, 4 decretos que nos puedan resolver algo a los soldados profesionales, porque estamos efectos, es ya la modificación de algunos artículos y vamos para adelante. Porque si no es en bancada, no podemos hacer nada. Así que voten por Raúl Muse, lista 27 del Centro Democrático. Vamos a afianzar y agradecerle a ese partido que ha sido el sostén principal de que hoy todavía sigamos gozando de la democracia que tenemos en el país, porque se ha parado firme en el Congreso. Y como yo soy de una sola línea, es el que me representa. Gracias a todos, gracias por la oportunidad y que ojalá todos los veteranos que están inscritos lleguemos allá y nos encontremos para que nos miremos las caras y digamos, venimos a cumplir, no a seguir peleando los 4 años porque eso no va conmigo. Soy un veedor porque era crítico de la política y ahora estoy metido en este chicharrón que tengo que demostrarles que sí se puede. Gracias, orgullosamente, soldado profesional. Bendiciones. Muchas gracias, señor Muse. Muy amable, muy puntual usted en sus apreciaciones y también muy motivante frente a todo el personal de la reserva. Mi general Mendieta, por favor, cuéntenos por qué deberíamos votar por usted. Y en primer lugar, tengo que agradecerle a Core la organización de este evento, por supuesto a todos y cada uno de los participantes como panelistas, a ustedes los directivos y sobre todo a nuestra amable audiencia. La invitación únicamente para todos ustedes es que inviten a los integrantes de la fuerza pública, de la reserva, a sus familias, a sus entornos familiares, a que voten por los candidatos de la fuerza pública, a las familias de los activos, para que también se sumen a esta iniciativa de la participación en el Congreso de la República de
más representantes a la Cámara, de más senadores, indudablemente dependerá las condiciones que se puedan mejorar en cada uno de nosotros, bien sea la parte jurídica, bien sea la parte presupuestal para atender todas las necesidades, bien sea la parte prestacional en cada uno de los salarios y lo que siempre se habla de la nivelación salarial, en la parte de la salud, en la parte de la educación, pero también es importante que se llegue al Congreso de la República un número grande de exintegrantes de la fuerza pública, de los que están en este momento tomando la bandera, de que están tomando todos los riesgos, porque esto no es sencillo. Por supuesto, hablar de micrófono es posible que algunos intervenimos, pero los críticos son muchos y aquí hay es que tomar las banderas, hay que ponerse el overol, ponerse en las botas para salir adelante. Si eso no ocurre, pues indudablemente será la izquierda la que seguirá dirigiendo el país y seguirán los terroristas como hasta el momento, en este momento, no lo están haciendo. Así es que yo únicamente me comprometo, por supuesto, a trabajar desde el legislativo con los compañeros que salgan electos para mejorar todas las condiciones de los integrantes de la fuerza pública y, por supuesto, esos clamor que es ciudadano, como son los temas de la seguridad, de la corrupción, de los derechos de cada uno de las familias y aparte de eso, muy importante, velar para que, ojalá, las víctimas del conflicto que han sido las olvidadas, estigmatizadas, se representen y se garanticen sus derechos. Muchas gracias, mi general Mendieta. De nuevo, como los dos participantes anteriores, muy motivante ustedes, muy motivacional su mensaje. Muchas gracias. Y finalmente, entonces, señor senador, su oficial primero, Manuel Virgües, por favor, le escuchamos sus planteamientos. ¿Por qué deberíamos votar por usted? Bueno, sí, señor. Primero, gracias a todas las organizaciones que hicieron posible este magnífico evento, a mis compañeros del panel, desearle que ojalá todos lleguemos al Senado de la República para tener una bancada sólida, fuerte. ¿Por qué queremos llegar nuevamente? Para seguir demostrando que trabajamos con ética y con principios y valores cristianos, porque somos autores de más de 90 leyes de la República, que si bien es cierto que se necesita una bancada, también se necesita la habilidad, el diálogo, la estrategia, la táctica para sacar las leyes adelante. Y tenemos la experiencia, no polarizamos, sabemos dialogar con todos los actores. El Congreso es el que se necesita para sacar leyes. No tenemos ni un investigado por temas penales, fiscales, disciplinarios o de cualquier otra índole. Somos el partido, hace un mes salió el ranking, el partido que más propuestas hace, 430 propuestas hicimos a todos los proyectos de ley de todos los senadores, mostrando nuestra efectividad, porque tenemos 70,000 testigos electorales para defender los votos en esta oportunidad. Y porque voy a condicionar como presidente del partido al apoyo a un candidato presidencial que defienda la libertad religiosa, que defienda la empresa, la familia, la propiedad privada y la fuerza pública. Son mis 5 puntos para nosotros como partido sumarnos a ese candidato y condicionarlo, porque necesitamos tener un presidente que se comprometa desde antes. Y lo hemos logrado nosotros con gobernadores y alcaldes a nivel nacional. Los comprometemos y los apoyamos electoralmente. De manera que sí, hay un candidato que cumpla esas condiciones, lo vamos a comprometer bajo un acuerdo programático y una vez llegue a la presidencia de la República, trabaje ese punto 5 que es pro fuerza pública para sacar todas las propuestas que ustedes y yo hemos presentado. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, señor senador Virgües, muy amable, también usted muy claro en su planteamiento. Antes de darle paso a mi general León, por favor, mi invitación para que el jueves nos acompañen en una nueva sesión de trabajo con 4 candidatos diferentes, quienes también nos harán las diferentes planteamientos y propuestas. Sin más, entonces, mi general León, el auditorio es suyo para el cierre. Y qué bueno haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, mi general León. Por favor, continúe. Gracias, Ernesto. Un saludo muy especial para todos los que han participado en este espacio. Un agradecimiento para los candidatos que aceptaron debutar en este espacio.
No era fácil, pero empezamos. Y tuvimos una presencia de más de 100 personas a lo largo de todo el evento. Así que muchas gracias por apoyar esta iniciativa. Gracias al senador Manuel Virgües Piraquive del partido Mira, a mi soldado Raúl Muse del Centro Democrático, a mi general Mendieta de Cambio Radical y Alma, y al señor general Gonzalo Cárdenas Maeche del Nuevo Liberalismo. A ellos gracias por confiar en el espacio, por acompañarnos en esta primera panel de candidatos de la fuerza pública. Quiero comentarles a los asistentes que se planeó y se organizó también, paralelo a ello, la firma de un compromiso de parte de las personas que están participando en este ejercicio. Y este compromiso que ellos firmaron y aceptaron y en el que se comprometieron a cumplir si salen elegidos, quisiera rápidamente resumirlo para no leerlo en su totalidad, pero los puntos más importantes. Ellos se comprometen a que si llegan al Congreso de la República actuarán con integridad, respeto, honestidad, transparencia y total apego a la Constitución y la ley, representando con dignidad a toda la comunidad de la Reserva, los veteranos y sus familias. Asimismo, se comprometen a trabajar por el fortalecimiento del bienestar social, defender y proteger los derechos adquiridos, la seguridad jurídica y la integridad en el marco legal para la fuerza pública. Se comprometen a promover el fortalecimiento y autonomía de la justicia penal militar y la revisión adecuada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Asimismo, a consolidar y reglamentar plenamente la ley del veterano, incluyendo asignación presupuestal. Adicional, a promover la memoria histórica del servicio militar y su patrimonio como parte de su contribución al papel o a la continuidad de la República. Por otro lado, a velar por la nivelación justa de las asignaciones de retiro. Impulsar programas y leyes para mejorar la atención integral de las víctimas del conflicto de la fuerza pública y sus familias. A crear mecanismos reales y eficaces de oportunidades laborales para los veteranos. Y finalmente, a darle continuidad a la Comisión Accidental Pro Fuerza Pública del Senado con la participación de las organizaciones de veteranos, reservistas y pensionados. Esto tiene pues obviamente un poco más de minucias, pero en líneas generales ese es el compromiso que los 4 candidatos que nos acompañaron hoy, Ernesto, firmaron y se comprometieron a cumplir. Por otro lado, también mencionar los diferentes comentarios que se hicieron a lo largo de esta sesión de todos los que estuvieron participando como escuchas en este espacio virtual. Y hay una reflexión que yo creo que vale la pena que quede en el aire para todos nosotros, y es una que planteó alguno de los asistentes, donde habla con el número elevado que tenemos de candidatos de la fuerza o de la familia de la Fuerza Pública, Reserva y veteranos que quieren llegar al Congreso, va a ser muy difícil lograr el éxito. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y es un reto para ver cómo nos vamos a organizar hacia el futuro, para realmente llegar más integrados, más articulados y tener posibilidad de participar. Por otro lado, agradecer también a nuestro jefe Ernesto Muñoz, quien fungió hoy como moderador, y a mi coronel Juan Carlos Gómez, que también ayudó y contribuyó en el tema de las preguntas. Así que a esta dupla nuestra gratitud por acompañarnos en este espacio. A todos los que estuvieron presentes en el auditorio, gracias por permanecer a lo largo de la presentación. Todos tuvieron la oportunidad de escuchar a estos candidatos que hoy estuvieron acompañándonos y decirles que divulguen este ejercicio. Lo que motiva y que seguramente inspirará a los próximos candidatos es la audiencia que tengan para poder exponer sus puntos de vista sobre las diferentes temáticas, sus proyectos y sus metas que van a tener si llegan al Congreso de la República. Por favor, difundan lo que hoy vivimos en este espacio. Invitemos a los otros que no han asistido, muchos de la familia de la Reserva, para que sigan
viniendo a este espacio. Ya lo dijo Ernesto, serán los días martes y jueves a las 6 de la tarde durante el mes de febrero para conocer las propuestas de nuestros candidatos. Finalmente, comentarles a todos que estamos lanzando una página web que se llama colombiapatriamia.com. Estará en próximos días al aire, donde vamos a trabajar dos aspectos. Uno, darle visibilidad a los candidatos, mencionando por qué partido están concursando para el Congreso y el número, de tal manera que pueda cualquier persona consultarlo. Hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de censar cuáles son los candidatos de la fuerza pública y tenerlos allí en nuestra página. Y algo muy importante, el Congreso, como lo mencionó, es tan importante o más como la presidencia, porque le va a dar gobernabilidad al próximo presidente para sacar a llevar a cabo sus proyectos, las modificaciones que haya que hacer para nuevamente impulsar la patria. Así que acá hay un elemento fundamental que debemos conocer. Pero lo que hoy podemos ayudar de manera real y práctica a los veteranos de la fuerza pública es ayudar a defender esa democracia, no solamente en las urnas, sino también participando como jurados y testigos electorales. Y lo que queremos hacer es, a través de esta página, establecer un link de inscripción para que todos aquellos que quieran o desean participar como testigos y que no sea por un partido en particular, porque no se consideran militantes de un partido, no tienen una preferencia, lo hagamos por esta página y de esa manera podamos defender y contribuir a ayudar a nuestra democracia. Si nosotros por la edad o por algún impedimento no lo podemos hacer, tenemos en nuestra familia gente que lo puede hacer, que nos ayuden a colocarse las botas para defender nuestra democracia. Entonces a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestro sobrino, a nuestro hermano que sí lo puede hacer, ayudar a que también ellos participen en esa cruzada para defender nuestra democracia. Y no lo olviden, nosotros en nuestro círculo de influencia podemos ayudar a que aquellos apáticos, los indiferentes, los que no creen en las votaciones, salgan a votar en los próximos comicios electorales, tanto los de Congreso como la presidencia, y que apoyen a los candidatos de nuestra fuerza pública. No lo olviden, colombiapatriamia.com, próximamente al aire, y allá estará el link para inscripción de testigos y jurados electorales. Luego simplemente con el lanzamiento de nuestra página, que estará el jueves, la vamos a presentar aquí en este espacio. También despedir algo, porque este primer panel, con la oración que nos enseñaron, y tal vez fue la primera que nos enseñaron a los que estuvimos en algún momento en actividad en nuestros cuarteles, en nuestras escuelas de formación. Esa oración que nos genera tantos sentimientos y que también nos impulsa precisamente para cruzadas como la que mencionaba mi general Mendieta, de lanzarse a buscar representar los intereses nuestros en el Congreso, que no es una tarea fácil. Ser candidato significa sacrificio, significa tiempo, estar dispuestos a generar o a empezar a organizar toda una serie de trabajos y labores y hasta los recursos que salen a veces de nuestro propio peculio. A todos esos candidatos de la reserva, nuestro reconocimiento y aliento para que continúen en esa briega, y a los que no estamos allí, a apoyarnos. Gracias a todos y queremos terminar proyectando nuestra oración patria. Nos vemos el próximo jueves, 18:00 horas, con 4 nuevos candidatos aspirantes de nuestra fuerza pública. Buenas noches a todos y bendiciones. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias mi general, gracias a todos por estar aquí y nos veremos el jueves a las 6 de la tarde. Buenas noches. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me es querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos y la realización de mis sueños.
Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. Se da por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Confecore y Fuerza Púrpura les agradece su asistencia a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Y nos vemos el familia. jueves.